En el estudio de Mesa Central Domingo, lo anunciamos al inicio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es nuestro primer invitado. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Encantado, Iván. Buenos días. Oiga, a ver, el coronavirus le está pegando fuerte al mundo y, por supuesto, a nuestro país. Y la pregunta es, primero, ¿cuánto nos va a pegar en términos económicos? ¿Y qué medidas se pueden tomar para paliar ese golpe? A ver, yo creo que en esto, Iván, es muy importante hablar con la verdad, ser muy realista, no pasarse de pueblos ni tampoco subestimar el efecto. Creo que la situación desde el punto de vista sanitario, que es la primera preocupación del gobierno, de nuestro gobierno, pero también de los países, es un tema de gran preocupación. Ustedes lo han tocado ya latamente, pero también hay un segundo efecto que es el económico, ¿ah? Y aquí me gustaría tener un segundo para tratar de explicar cómo se transmite este efecto económico. Y hay dos elementos. Primero, en los países donde esto ha cundido primero, donde la pandemia ha cundido primero, se toman una serie de medidas restrictivas, ¿no es cierto?, que afectan la cotidianidad y la actividad económica, y también los propios ciudadanos se autorrestringen en sus contactos, en sus interacciones, y naturalmente cambian los patrones de consumo, o sea... Absolutamente. Entonces eso hace que desde el punto de vista de la economía real hay un shock doble, un shock de oferta en el sentido que las empresas que producen van a tener menos capacidad para producir, y por el lado también de la demanda, hay un shock de demanda en el sentido que la gente sale menos, consume menos. Entonces eso genera un efecto económico bien concreto que podríamos reducirlo en que durante un tiempo acotado, porque esta crisis sanitaria, todos los expertos dicen que es transitoria, tenemos como una especie de hibernación, pongámoslo así, en que la economía va a estar a media máquina. Y esa economía a media máquina tiene un canal que se transmite también al sector financiero, porque esas empresas tienen deudas, por ejemplo, porque las acciones de esas empresas caen, hay depreciaciones de las monedas, y eso es lo que ha pasado afuera, y ese efecto se contagia a Chile por el canal financiero, lo hemos visto, vaivenes del tipo de cambio, de la bolsa, de las tasas, ¿no es cierto? Ese es el contagio financiero, si tú quieres. Y también por el efecto real, porque naturalmente cuando la economía china, ¿no es cierto?, la europea, la de Estados Unidos, que son las principales del mundo que tiran el carro, van a ver afectada su actividad económica, también se resiente un país abierto al mundo como somos nosotros. Pensemos simplemente en el efecto cobre. Si baja la demanda del cobre, cae el precio del cobre y tenemos menores ingresos. Entonces ese es el canal importado, que es financiero y real. Y luego cuando la epidemia empiece a escalar en nuestro país, también vamos a tener nuestro propio efecto real, que es algo que va a llegar, hay que ser súper claros y precisos en esta materia, y va a afectar nuestra actividad económica. Entonces, en resumen, siendo muy responsables, tenemos que tener claro que se vienen meses complicados en lo económico, donde en este periodo como de hibernación, si tú quieres, el principal desafío que nosotros tenemos como autoridades económicas, y en el mundo lo mismo, es poder asegurar que en este periodo de sueño, de hibernación, la cadena productiva, la cadena de pagos no se interrumpa, de forma tal de que cuando salgamos de esto, esas empresas, ¿no es cierto?, que tuvieron un periodo malo de no ventas, de no producción, puedan rápidamente... volver a... Ese es el gran desafío. El problema es que hacemos con... Bueno, hay dos materias en términos de plata. Una, que hay que poner plata para el tratamiento, para construir hospitales de emergencia, en fin, para un montón de cosas que no estaban anteriormente presupuestadas. Y lo segundo es qué hacemos con los puestos de trabajo o las eventuales empresas que no sobrevivan, porque no son capaces de sobrevivir a la hibernación, como la llama usted. Efectivamente. A ver, desde lo sanitario, nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Salud, nosotros como Ministerio de Hacienda tengan la certeza que los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla y acometa su rol fundamental de proteger la salud pública está fuera de toda discusión. No hay duda. No hay duda, hemos creado un fondo, ¿no es cierto?, que va a permitir hacerse cargo de particularmente la ampliación de las camas, ¿no es cierto?, que es una variable crítica, así como de labores preventivas y sanitarias de otra índole. Entonces ahí hay un plan claro, nosotros lo hemos trabajado con el Ministerio de Salud y esos recursos están disponibles y no vamos a escatimar esfuerzos en esa materia. Respecto a lo económico, lo que tú señalas es clave. O sea, acá vuelvo a mi punto, vamos a tener un periodo en que muchas empresas van a ver interrumpida de forma impactante su capacidad productiva y su capacidad de venta. Y sabemos que esto es transitorio, por lo tanto tenemos que llegar fórmulas que permitan darle liquidez, permitan darle solución a esas empresas para que pasado este momento amargo y difícil puedan volver a pararse y a funcionar normalmente. Por supuesto, en este escenario no todos los sectores van a estar golpeados de igual forma, ni tampoco todo tipo de empresas. En particular, lo que nosotros vemos y esperamos es que los sectores más golpeados sean comercio, turismo, hotelería, restaurantes, transporte de pasajeros, pensemos en las líneas aéreas, por ejemplo, o incluso en el transporte interurbano de buses.
y por supuesto las empresas más chicas, que son las que tienen menos espaldas para poder soportar este periodo de hibernación. Entonces nuestro trabajo, y hemos estado trabajando duro en el Ministerio de Hacienda toda la semana, pero también ayer durante todo el día con los equipos, es delinear y preparar un plan que se haga cargo de eso, que entregue recursos de liquidez. Hay varias fórmulas a través del diferimiento de impuestos, ¿no es cierto? Por supuesto, la postergación del pago de IVA y otros que entreguen liquidez para que precisamente las empresas puedan pasar o puedan pasar de mejor manera esto. Ahora, ¿Y para un punto importante, Iván, Ivana, que esto es importante señalarlo. Este shock, además, esta enfermedad y el choque económico externo nos pilla además en un momento donde ya teníamos fragilidad, producto de los eventos de violencia, ¿no es cierto?, de fines del año pasado, donde tuvimos una caída tremenda de la actividad económica. Nosotros salimos con un plan bien potente de ayuda a la pyme, precisamente para darle crédito, acceso al financiamiento. Se recuperaron en diciembre, enero y probablemente en febrero, bastante, pero sin duda está en una situación de mayor fragilidad que si nunca hubiera pasado nada, ¿no es cierto?, y esto nos hubiera pillado de una manera más firme. Entonces, hay una debilidad adicional que redobla el llamado a que nosotros tengamos y dispongamos las herramientas necesarias para ayudar a paliar este efecto. Y para las personas, ¿se puede, por ejemplo, pensar en diferir la operación renta del mes de abril o, por ejemplo, como se hizo en Italia, diferir el pago o retrasar el pago o suspender el pago por un periodo de tiempo largo de los créditos hipotecarios, por ejemplo? Estamos estamos analizando todas las alternativas disponibles. Yo no quiero acá entregar los antecedentes o dar una respuesta concreta porque estos motivos de análisis tiene que hacerse bien, tiene que ser bien pensado, tiene que ser sustantivo y tiene que ser responsable. Evidentemente la manija tributaria, ¿no es cierto?, sobre todo que tenemos una operación renta ahora en abril, es uno de los candidatos ideales para poder aportar liquidez. Por supuesto, uno tiene que focalizar en aquellos grupos que sufren más. A nivel de personas, y este es un dato que es importante recordarlo, el impuesto a la renta en Chile, a nivel de personas, lo pagan el 20 de cada 100 chilenos solamente. Claro. Por lo tanto, no es necesariamente el grupo más vulnerable. Hay que pensar en fórmulas de ir en ayuda de ingreso a los sectores más vulnerables, e insisto, a las empresas de menor tamaño que no tienen acceso al crédito. El economista Sergio Ursúa planteaba ayer en una entrevista en el Mercurio que habría que repriorizar iniciativas sociales a partir de esta crisis. Absolutamente, o sea, todo eso está en discusión. Acá, insisto, enfrentamos un shock, una crisis de salud y que se traspasa a la economía, que es muy importante. Es importante que tomemos conciencia de la seriedad de este asunto, y obviamente eso, como cualquier familia, cuando pasa algo que no teníamos contemplado en su magnitud, bueno, redibuja las prioridades. Y como usted sabe, hemos nosotros venido trabajando en un plan más de largo plazo de cómo hacernos cargo precisamente de esta reestructuración de prioridades, porque la verdad sea dicha, nuestro presupuesto tradicionalmente siempre ha tenido proporciones fijas, como que tiene una inercia muy fuerte y es incapaz de hacerse cargo de estos cambios de prioridad, pero claro, en esta crisis es evidenente que hay que repriorizar. Hay cuestiones que íbamos a hacer y que vamos a tener que dejar de hacer para poner todas las fichas acá. ¿Qué cosas se puede repriorizar? Estamos evaluando todo con todos los ministerios, precisamente porque acá la primera prioridad es la emergencia sanitaria, que dispongamos de todos los recursos para que se pueda abordar de buena manera, y en segundo término, como ya le decía, la ayuda económica, ¿no es cierto?, para enfrentar los efectos en ese plano que van a ocurrir. Esto, ministro, no tengo que decírselo, esto le provoca mucha angustia a las personas. Se angustian porque hay una epidemia y una amenaza a la salud, pero también porque hay problemas económicos, porque parece haber una tormenta perfecta para la gente y también para el gobierno. Sebastián Edwards lo pone hoy en términos muy duros en una entrevista de Olga Bustamante, la tercera. Yo soy muy pesimista, dice, el país se está cayendo a pedazos. ¿Qué opina usted de eso? Yo no concuerdo con ese diagnóstico. Creo que respeto mucho la opinión de Sebastián Edwards. De hecho, hablamos regularmente. No cabe duda que uno de los economistas más respetados, pero a mí no soy muy amigo de las frases catastrofistas. Yo creo que acá hay que mirar las cosas con realismo, con responsabilidad y con un optimismo realista. Yo creo que es importante que entendamos que en lo que compete al coronavirus, este es un shock transitorio, y quiero subrayarlo. Podemos discutir cuál es la duración de esa transitoriedad. Nos va a pegar muy fuerte de forma concentrada. ¿Usted piensa en 3 meses, 6 meses, algo así? Mire, hay discusión entre los economistas, pero sabemos que no va a durar para siempre. ¿Ya? Y por eso que es tan importante la reacción de las autoridades, precisamente para que en este periodo de hibernación, que yo dije, de aislamiento, por así decirlo, económico,
podamos tener las herramientas de forma tal de que cuando el shock pase esto pueda repartir, porque si no hacemos eso, la cadena se rompe. Ahora, Edward está hablando de otra cosa, está hablando no solo del coronavirus, sino de todo lo que está pasando en el país. Vuelvo a mi punto inicial, o sea, esto nos pilla en un momento donde tenemos, que duda cabe, una crisis política, económica y social, que no cabe olvidar ni ignorar, dado este shock transitorio. Yo creo que uno tiene que mirar las dos cosas a la vez. Acá existe una necesidad importante de levantar la mirada, mirar a 20 años plazo del país que queremos y tener una conversación seria en este plano, porque yo quiero ser acá, decir lo siguiente con mucha claridad. A mí me parece que, y llevándolo al plano político y la discusión más larga, me parece que estamos en un momento de una banalización del debate que es sencillamente impresionante. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando retos mayores y en eso concuerdo con Sebastián Edwards. Acá nos estamos jugando cómo va a ser este país en los próximos 30 años. Y lo que yo veo de parte de muchos actores del mundo político, del mundo intelectual, también del mundo, a veces del mundo empresarial, pero sobre todo en el mundo político, es una tendencia a trincherarse en su esquina, a soluciones de esquina que por supuesto hacen imposible una conversación y encontrarnos en el diálogo en los aspectos sustantivos. Estas soluciones de esquina no son otra cosa que, permítame la jerga económica, en teoría juega un equilibrio no cooperativo, es decir, un punto en que sabemos que ese resultado no cooperativo es malo para el país y de lo que se trata es de movernos a un equilibrio cooperativo, de consensos, de acuerdo, de diálogo, que las cosas avancen, que construya una forma de que el país avance en el mediano o largo plazo. Me parece que esta solución esquina es de un facilismo y de una validad impresionante, porque no moverse de su posición y sencillamente apuntar con el dedo, reclamando, diciendo lo que otros tienen que hacer sin yo hacerme cargo, es parte de ese facilismo que tenemos que mover y creo que es fundamental que nos encontremos en el diálogo, que levantemos la mirada y construyamos esta discusión que es social, una hoja de ruta social, nosotros lo hemos dicho, que tiene como primera piedra aquello que está en el Congreso, que a algunos les podrá gustar más o menos, será más o menos insuficiente, pero no cabe duda que es un esfuerzo sustantivo. Es que parece que la oposición, ministro, no entiende lo mismo que usted entiende por hoja de ruta social, porque el senador Quintana, presidente del Senado, dice, y lo cita usted, dice el ministro Briones y Blumen los invitaron hace 4 meses a una hoja de ruta social compartida y no ha pasado nada. Dice, mire, lo leí, quiero decir dos cosas. Primero, el senador Quintana me parece a mí que es de los actores políticos más relevantes que ha habido en este periodo. Creo que es una persona que genuinamente ha tenido una postura proactiva al diálogo. Con el mismo senador Quintana nosotros firmamos un acuerdo con el Senado para tener una hoja de ruta de mejor gasto público. Yo lo agradezco públicamente porque creo que ese es el camino. Y creo que en esta materia, más allá de quién tiene la culpa, yo creo que la invitación está hecha. Yo creo que todos hemos cometido errores, ¿no es cierto?, en este periodo también por las urgencias, porque no hay que olvidar acá que hemos tenido muchos proyectos en el Congreso, la reforma tributaria, la de pensión al pilar básico solidario, en fin, pero la invitación está, o sea, si vamos a discutir una hoja de ruta larga, no nos, digamos, echemos la culpa porque no hemos logrado instalar esto en estos 4 meses. Yo creo que la invitación sigue ahí. Y déjame ir un paso más allá. En esa invitación, me parece a mí, es fundamental aprobar como primer hito estas reformas, ¿no es cierto?, que algunos pensarán que son insuficientes, pero que forman parte del elemento de credibilidad, el punto de partida, la estación inicial de esta hoja de ruta social que involucra otras prioridades y otras discusiones también de largo plazo. Es que ahí es donde parece que hay una grieta, le voy a robar el término a la nata, porque hay gente en la oposición que dice, esta reforma de pensiones lo que hace es profundizar el esquema actual y no hay un verdadero cambio, una reforma estructural y por lo tanto no hay entendimiento de parte del gobierno de lo que se está pidiendo. Pero mira, de nuevo, o sea, yo vuelvo acá, dejemos de lado el eslogan, la cosa para Twitter, la frase fácil, porque acá datos objetivos. Insisto, puede que la reforma que nosotros presentamos no sea la mejor del mundo, sea siempre perfectible como todo, pero marca un cambio importante respecto a qué. Primero, respecto a lo que nosotros como gobierno originalmente habíamos planteado, que eran 4 puntos y toda la cuenta individual. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? 6 puntos, 3 a cuenta individual y 3 a solidaridad. Esta reforma es más ambiciosa en ese sentido que la de la propia presidenta Bachelet, que hace poco tiempo atrás estos mismos sectores que dicen que esto no sirve para nada, que es insuficiente, avanzaba. Entonces, esa es la información objetiva. Y la información objetiva es que así como nosotros como gobierno nos hemos movido al centro en una propuesta buscando de buena fe acuerdo, la oposición, una buena parte de la oposición, yo la veo todavía trincherada en su postura, que eran los 6 puntos completos de solidaridad. Entonces, avancemos. Creo que acá
y volviendo al tema de la crisis de salud, ¿no es cierto?, y su efecto económico, acá hay un elemento que es una fuente de incertidumbre importante para los chilenos y chilenas, que son sus fuentes de ingreso. ¿Qué duda cabe? Y acá hay reformas estructurales, insisto, que uno podrá gustarle más o menos, pero que avanzan en esta dirección. El ingreso mínimo garantizado. O sea, ¿quién me explica a mí que luego de una aprobación masiva en el Senado, en la Cámara lo vuelvan a dilatar y vuelvan a dejar fuera a 200.000 chilenos y chilenas de este beneficio que llega a nuevos ingresos, que suplementa los ingresos de los más vulnerables que trabajan, por el sencillo argumento, según ellos, de que no va a beneficiar a las grandes empresas, en circunstancias que todos sabemos que este es un subsidio al trabajador, que independiente de donde él trabaje, ¿no es cierto?, si tiene una situación de vulnerabilidad, el Estado le va a complementar su ingreso. Entonces, ¿usted cree que hay un interés político? No sé, no quiero hacer ese juicio, pero yo hago un llamado a la responsabilidad, a movernos de nuestra solución de esquina, porque hoy día el país lo requiere. O sea, enfrentamos una situación económica compleja, que ya venía compleja, que se va a agravar con el coronavirus y una emergencia sanitaria mundial, que nos obliga a ser muy responsables y, ¿sabe qué? De lo que se trata acá es salir de la esquina. No se trata ni de la esquina derecha ni de la esquina izquierda. Lo que los chilenos piden ir hacia adelante y tenemos que dar esa señal de movernos hacia adelante. ¿Qué piensa cuando el senador Quintana dice lo que hay que hacer aquí es traspasar poder, que se traspase poder desde el Ejecutivo y que vayamos a un parlamentarismo de facto? Mire, hay un referéndum, hay un plebiscito para avanzar en el proceso constitucional. Si se aprueba ir por una nueva constitución, bueno, yo quiero recordar que la primera pregunta que se hace a una constitución es cómo se distribuye el poder y cuáles son las formas de gobierno. Por lo tanto, eso tiene que ser abordado en su mérito. En lo concreto, lo que hoy día tenemos es la constitución que rige, el gobierno que fue democráticamente electo y que tiene que continuar su mandato, tiene que seguir empujando las reformas, particularmente en este contexto. Entonces, yo de nuevo hago un llamado a salir de la esquina, no balancemos el debate. Cuando yo veo, honestamente, en esta situación, que hay sectores que todavía están promoviendo una constitución constitucional contra el ministro del Interior, cuando veo sectores, ¿no es cierto?, que directa o indirectamente sugieren elecciones anticipadas o que el presidente tiene que estar inhabilitado, me parece que es de una banalidad increíble, dada la situación que tenemos y los chilenos nos exigen, hagámonos cargo, paremos de apuntar con el dedo, vamos para adelante, saquemos las reformas que tenemos y tengamos una discusión larga, que yo quiero poner otro punto, Iván. Es social, la hoja de ruta social está ahí y nosotros la mejor disposición, y lo digo con sinceridad, yo estoy completamente disponible para que tengamos esa discusión porque creo que es necesaria. Creo que esa discusión, esa hoja de ruta tiene otros pilares adicionales, tiene una hoja de ruta económica, porque sin crecimiento económico a largo plazo, todo lo que hablemos es música. Y tiene también una hoja de ruta política que se plasma en la Constitución si avanzamos en esa dirección de tener una nueva Constitución. Y quiero decirle algo más, porque el senador Quintana, insisto, creo que ha jugado un rol muy importante y yo espero que podamos encontrarnos en esta discusión de hoja de ruta. Lo sabe, nosotros como gobierno, nosotros como Ministerio de Hacienda, ya iniciamos una hoja de ruta en otros temas que son consustanciales lo que estamos hablando. Nosotros teníamos un acuerdo tributario para revisar las partidas de gasto tributario. Sí. Y nosotros fuimos de mutuo propio mucho más allá. Dijimos, ¿sabe qué? Vamos a generar una comisión con representantes técnicos, economistas, ¿no es cierto?, de las universidades, expresidente del Banco Central, de los partidos políticos. ¿Para qué? Para reflexionar en la hoja de ruta tributaria. ¿Cómo va aumentando nuestra carga tributaria en el tiempo y bajo qué condiciones por de pronto crecimiento económico? ¿Cuál es la estructura tributaria? Eso fue de mutuo y creo que una señal de buena fe. Tenemos una hoja de ruta de mejor gasto público, un elemento indispensable que yo que recordaba, firmamos un acuerdo con el Senado porque estamos de acuerdo en la necesidad de esto, de asegurar que de cada 100 pesos que nos entregan los chilenos, nuestro deber moral, asegurar que ojalá los 100 pesos enteritos, lleguen al ciudadano final que queremos beneficiar. De eso se trata. Entonces, creo que señales hay. Lo que nos piden los chilenos es avancemos en lo que tenemos hoy día, que es inmediato, que es necesario, particularmente en este contexto, y tengamos esa discusión más amplia que también es extremadamente necesaria. Desde el punto de vista político, más allá de esas comisiones y de esos temas, usted está conversando, porque Heraldo Muñoz también decía ayer en la tercera o en el Mercurio que ha conversado con usted respecto de esta hoja de ruta. Yo he hablado con Heraldo Muñoz, por supuesto, nosotros ambos dos concordamos que un referente interesante a tener en mente para ponerle rostro a este punto de llegada al que quisiéramos estar en Nueva Zelanda, un país pequeño, integrado al mundo, con una economía de mercado vigorosa, anclado en recursos naturales pero le agrega valor, pero además con una cancha muy pareja en las oportunidades, con una red de protección social muy relevante, con una integración potente de sus pueblos originarios. Creo que es un referente que es muy interesante analizar. Y yo hago esa invitación, creo que es honesta, es sincera,
Y yo creo que en este periodo todos tenemos responsabilidades de por qué no hemos sido capaces de avanzar, pero creo que basta de echarnos la culpa, sentémonos, vamos hacia adelante, eso es lo que nos piden los chilenos. A propósito de ese diálogo y de gente que sale o no sale de su esquina, como dice usted, ¿le parece un retroceso la elección de Juan Sutil como presidente de la CPC? En el sentido de que él ha planteado, lo plantea el viernes en Tele 13 Radio, que los empresarios ya han hecho su aporte, que han hecho por largo tiempo su aporte y que no es necesario que se metan la mano en los bolsillos. Eso es lo que sugiere, no lo dice explícitamente, pero él dice, los empresarios ya hemos hecho harto. Mire, una cosa que uno aprende, y es muy natural que así sea, que lo que uno dice cuando es un actor más, un privado, es distinto a lo que uno dice y hace cuando encabeza una organización gremial o cuando uno es ministro de Hacienda. Yo estoy seguro que con el nuevo presidente de la CPC vamos a encontrar marcos de entendimiento precisamente para tener este diálogo, esta discusión de mediano y largo plazo que es tan necesaria para nuestro país, porque acá estamos en un punto donde estamos definiendo la trayectoria que vamos a tener, y esa trayectoria puede ser buena, ¿no es cierto?, puede ser beneficiosa para el país o puede generar estancamiento, seguir manteniendo un clima de inestabilidad. Creo que todos tenemos la voluntad de avanzar hacia un país más inclusivo, hacia un crecimiento que llegue a todos, hacernos cargo de las falencias sociales, ¿no es cierto?, y defender nuestra democracia y generar un país que crezca inclusivamente. ¿No ve más duro a los empresarios? No. ¿No siente que pasó una ventana de oportunidad que hubo entre mediados de octubre y fines de noviembre? No, mira, es que de nuevo yo vuelvo al punto que usted me hacía respecto a lo que decía el senador Quintana. Yo creo que desde octubre a esta parte han pasado muchas cosas. En lo legislativo se han hecho avances, pero la situación muchas veces nos impide verlo, muchas veces lo comunicamos mal. Yo creo que nosotros tenemos una conversación de mediano plazo muy relevante que hacer en nuestro país y están todos los actores invitados a seguir apuntando con el dedo de que hizo esto, él hizo esto, este hizo otro. Creo que no es el camino, creo que la invitación es a ponernos de acuerdo, a cortar esta cuestión, a tener sentido de responsabilidad. Al final del día, esto es un llamado a los liderazgos, a que los líderes ejerzan su liderazgo. Porque el liderazgo, ¿en qué consiste? Consiste en atreverse a pagar los costos de corto plazo que muchas de estas acciones requieren o generan. ¿En pos de qué? En pos del beneficio a largo plazo. Aquí es donde se testean los liderazgos, y esos liderazgos son empresariales, son políticos, son de nosotros como autoridad de gobierno, son de la sociedad civil, y yo hago esa invitación a que ejerzamos esos liderazgos, nos encontremos en este diálogo que es tan necesario que los chilenos están pidiendo. Oye, 8 de cada 10 chilenos piden acuerdos. Entonces esta idea de seguir atrincherado, muerto de susto, porque si hago esto en lo que creo, en realidad me van a funar por acá, eso es falta de liderazgo, me vas a perdonar. Hay que salir de ahí, hay que salir de la esquina, hay que salir de cortarla, apuntar con el dedo, y hay que darle seriedad a este debate. El debate que tenemos hoy día lo requiere, el momento es histórico y lo requiere, y ese es el llamado que yo hago. Lo último, ministro, un debate que se va a dar también en la agenda antiabusos que se presentó el jueves o el viernes en La Moneda. Por ejemplo, hay una cierta confusión respecto del delito de colusión, de las penas de cárcel. Hay mucha gente que se pregunta por qué la cárcel solo para la colusión en los productos esenciales, como subentendiendo que no la hay para otro tipo de colusión. ¿Hay algo que hacer, hay algo que trabajar también en eso? Mire, qué bueno que usted me pregunta eso, porque, a ver, voy a hablar solo de colusión y a ver si digo algo de las otras medidas, porque hay medidas potentes. Pero quizás parto por el titular. Acá, como siempre, o muchas veces ocurre, el gobierno presenta un trabajo, una propuesta legislativa, y siempre habrá voces que es insuficiente, que esto es letra chica. No, yo me quedo con la columna de Eduardo Engel, un prestigiosísimo académico que encabezó la comisión Engel de corrupción, y tiene palabras elogiosas respecto a lo que hemos hecho. Obviamente faltan cosas, hay cosas que son perfectibles, pero que hay un esfuerzo sincero y que avanza. En materia de colusión, a ver, yo invitaría primero a la gente a valorar lo que tenemos y a informarnos de lo que tenemos. Yo no me canso de repetir, nosotros tuvimos un cambio mayor en 2016, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, impulsado por el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, y yo aplaudo públicamente, y lo voy a seguir haciendo siempre, porque nos puso en un esquema legal de lucha contra la corrupción de clase mundial. Entonces la gente dice, no, es que no se van a ir presos. Bueno, ¿sabe qué? Informemos, tengamos claro que todavía no tenemos ningún caso de corrupción juzgado al alero de la nueva ley de 2016. Por lo tanto, no habría... Por supuesto, pero démonos la pega de leerla y entender que hay un cambio sustantivo, que hoy día nosotros tenemos institucionalidad anticorrupción, de protección de la libre competencia muy, muy robusta, no solo a través del Tribunal de Defensa Libre de Competencia, también tenemos una fiscalía económica especializada y de gran nivel, y un marco legal en línea con los mejores del mundo. Eso es lo primero. Nosotros venimos a robustecer aquello en bienes de primera necesidad, asegurando
que va a haber pena de cárcel efectiva en esos casos. Porque en el fondo usted sabe que hay atenuantes que finalmente cuando se aplican pueden dejarlo usted sin cárcel. Bueno, hoy día al subir el piso del delito de colusión de 3 a 5 años, está segura que hay pena de cárcel efectiva. Ha habido toda una discusión, y yo quiero aclararlo acá, respecto, no, que esto no sirve porque no se le da la potestad al Ministerio Público de intervenir. Esta es una gran discusión. El fiscal nacional se queja de eso. Bueno, a ver, pero seamos claros acá. Nosotros tenemos una Fiscalía Nacional Económica, que es el ente especializado para hacer este tipo de persecuciones. Está en el mejor estándar mundial, quiero insistir en aquello. Y más aún, el principio rector acá en materias de colusión es de desbaratar los carteles. Eso requiere que se tenga la información, y esa información típicamente viene de los propios actores. Entonces uno le da un mecanismo que se llama la delación compensada. Si usted viene, me entrega información y pruebas que permitan desbaratar el cartel y sancionar al resto, yo le voy a dar un incentivo, una rebaja de pena, un premio. La delación compensada es el mecanismo en el mundo que funciona para desbaratar carteles y se basa en qué cosa? Uno, en una investigación especializada. Esto es lo mismo cuando usted va de una enfermedad específica, quiere ir al doctor especialista, no al médico generalista, acá ocurre lo mismo, y se basa, segundo, en la discreción. Yo hasta el momento no he conocido ningún caso, ninguna investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que es de un nivel internacional de top, que se haya filtrado. Porque cuando una filtración ocurre, bueno, la delación compensada se muere. Entonces dejemos que cada quien haga su pega. Acá tenemos una Fiscalía Nacional Económica especializada que nos asegura el mejor mecanismo para desbaratar carteles, que es lo que nos interesa. Y aunque parezca contraintuitivo, el no permitir que sea el Ministerio Público, sino que sea la entidad especializada quien se encargue, es la mejor manera de prevenir y sancionar la colusión. Déjame decir 2 palabras porque nosotros 30 segundos. Sí, en la agenda antiabuso hicimos otros avances bien relevantes. En materia de uso de información privilegiada se multiplican por 7 las multas, se aumentan las penas de cárcel, se pone un periodo de blackout en que ni los directores ni los gerentes pueden comprar ni vender acciones de su empresa 30 días antes de la publicación de los informes financieros. O sea, son medidas bien potentes. En compras públicas se pone el beneficiario final, ¿no es cierto?, de forma tal de que uno asegure la competencia, ¿no es cierto?, y elimine los tráficos de influencia ahí. En materia de denunciante anónimo, en materia de corrupción en el Estado, también se refuerza el mecanismo que ya existía en la Contraloría General de la República. En definitiva, creo que hay avances bien sustantivos, Iván, para qué decir igualar el plazo de prescripción de los delitos electorales que estaban 2 años, llevarlos 5. Como los delitos tributarios. Exactamente, o sea, acá una parte de la desconfianza que tenemos es que los financiamientos ilegales de la política que hubo en el pasado no pasó nada, básicamente porque operó una prescripción muy insuficiente y eso hoy día se acaba. Entonces, valoremos lo que tenemos. Yo vuelvo a hacer un llamado a unirnos en este momento, que es estructural, porque tenemos un desafío social, económico a largo plazo y político relevante, y ante el coronavirus, que es algo que, insisto, hay que tomarse con mucha seriedad. Yo quiero ser claro, concreto, hay que ser realista en esto. Esto nos va a afectar y yo llamo a la ciudadanía a ser muy responsable y a contribuir en este proceso. El ministro Ignacio Briones, esta mañana en Mesa Central. Domingo, ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván.